Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Quiero compartir esta palabra del Señor. He estado compartiendo un poco sobre conocer a Dios y hoy quiero seguir también con esto. Y el tema que hoy quiero compartir es: la intimidad con Dios no se hereda. La intimidad con Dios no se hereda. Usted sabe que podemos heredar otras cosas nosotros. Podemos heredar un poco nuestra fe para que otros puedan seguirla, pero si quieren. Podemos nosotros heredar el conocimiento de Dios, es decir, dar a conocer a Dios a las demás generaciones, a nuestros hijos, pero jamás podremos nosotros heredar que las personas puedan tener una intimidad con Dios. Esto es muy, pero muy personal. Y vamos a leer 3 pasajes de la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, y dice la Escritura así: los hijos de Elí eran hombres impíos. Otra versión dice hijos de Belial, ¿verdad? Y no tenían, dice, conocimiento de Dios. Juan 17:3, estoy leyendo en la versión Valera 60. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, dice, en el conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a dejar ahí la Escritura. Vea, cuando estaba estudiando esto me encontré con una historia que me llamó mucho la atención, y una historia verídica en una iglesia preciosa. Y es que en la iglesia había una reunión extraordinaria de oración, donde todos estaban buscando el rostro del Señor. Y en esa iglesia, en esa reunión, estaba un campesino muy sincero, y él realmente hizo una oración de aquellas que no son muy convencionales en la iglesia, pero que sí llevaba un corazón sincero delante de Dios. Y este hombre, la oración que hizo fue, le dijo: Señor, sabemos que hay 2 clases de oraciones. Está la oración de los pies de pato y está también la oración de los pies de gallina. Señor, hazme un cristiano con los pies de gallina. ¿Y sabe por qué? Porque era un hombre del campo, conocía bien los animales, y usted sabe cómo caminan los patos, ¿ah? Quiero un modelo acá, por favor. No, ¿cómo caminan los patos? Bueno, ¿cómo caminan las gallinas? Son hasta un poco estilosas, ¿no? ¿Verdad que sí? Son hasta así, hasta sacan el pecho, ¿verdad? Entonces, este hombre dijo: es que yo quiero ser un cristiano que siempre anda sin tambalearse. Los patos siempre andan tambaleándose. Por lo tanto, Señor, yo no quiero ser como un pato. Yo quiero ser como una gallina, caminar correctamente, y no quiero tener los pies de el pato. Y usted sabe que esta forma de andar del pato es una forma en que muchos de los hijos de Dios andan. Su estilo es tambaleándose,
de un lado a otro? ¿Por qué muchas veces los hijos de Dios tambalean en su vida cristiana? Porque no hay una férrea convicción en Dios, porque no se conoce a Dios íntimamente. Y cuando no se conoce a Dios íntimamente, las circunstancias nos manejan y nosotros vamos a caminar de acuerdo a las circunstancias. Escuche, si todo va bien, todo está bonito, nuestra billetera tiene plata, siempre vamos a andar rectos, ¿verdad? Pero de repente, si nosotros tenemos problemas en la vida, situaciones difíciles, una enfermedad, ya empezamos a tambalearnos en nuestra fe y aparecemos patos. Ya parecemos caminar de pato. Entonces vea, cuando no se tiene realmente un conocimiento íntimo del Señor, yo creo que eso hace que uno pueda tambalearse y no tenemos nosotros esa convicción de quién es Dios y quién soy yo. Cuando tenemos realmente una intimidad con Dios y conocemos a Dios personalmente, sabemos quién es Dios o no. Sí, pero no solamente sabemos quién es Dios, sabemos quiénes somos nosotros, que somos sus hijos, que somos lavados con la sangre de Cristo, que las promesas que están escritas en la palabra son para nosotros, que si nos falta a nosotros, hermanos, algunas cosas, dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Siempre, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios íntimamente, sabemos y conocemos quién es Dios, aunque nuestra mente finita no pueda comprender, hermanos, la totalidad de Dios, pero sí conocemos a nuestro Padre Celestial que tiene misericordia de nosotros y sabemos la posición que nosotros tenemos en el reino de los cielos. Vean, hermanos, recordémonos que dice Primera de Samuel 2:12 respecto a los hijos de Elí. Dice que los hijos de Elí eran impíos. Y dice, y no tenían, dice, conocimiento de Dios. Vea algunas características de los hijos de Elí. Me llama la atención porque los hijos de Elí, escuche, no eran israelitas comunes y corrientes. Eran descendientes de la tribu de Leví. Eran descendientes de aquella tribu que Dios había establecido, escuche, para que le sirvieran en el santuario. Incluso era una tribu, hermanos, de verdad, extraordinariamente bendecida, porque Dios no le había dado una herencia terrenal, sino que las demás tribus traían los diezmos y las ofrendas para que ellos se dedicaran 100% a servirle al Señor. Eran tan privilegiados, vea, eran del linaje de los sacerdotes. Pero vea algunas características de los hijos de Elí. Algunas yo creo que las anotamos por ahí. Algunas características de los hijos de Elí. Dice que eran hombres impíos, y realmente impío significa sin valor. Eso significa impío, sin valor. Vea, y ahora pienso yo, ¿cómo es posible que alguien que esté sirviendo en la casa de Dios, que sea del linaje de los sacerdotes, escuche, no conozcan a Dios? Vea, vivían en la casa de Dios, pero no tenían, vea, los dos hijos de Elí se llamaban uno Ofni y el otro Finés. Vea, no tenían una revelación del Dios a quien trataban de servir, porque no le servían, sino que dice que, vea, habiéndose rendido a sus más bajas pasiones, porque, escuche, dice que en el templo del Señor había mujeres para servir y ellos se aprovechaban de las mujeres.
Y aparte de eso, se robaban lo mejor de las ofrendas. No les bastaba a ellos la porción que les tocaba, sino que se robaban parte de las ofrendas. Y uno dice, estaban sirviendo en la casa de Dios, estaban en el santuario, tenían a un padre que era el sumo sacerdote, vea, tenían la ley de Dios. Y uno dice, ¿y no conocían al Señor? Es decir, no tenían una intimidad con Dios. Y escuche, y si uno no tiene una intimidad con Dios, uno se va a rebajar a sus más bajas pasiones, porque no hay temor de nada. Vea, y entonces, ¿cómo iban a disfrutar de la comunión con Dios? Cuando no se conoce a Dios, no se puede tener comunión con Él. Y ellos no conocían a Dios, a pesar de estar, escuche, 24 horas al día en el tabernáculo en Silo. No se conocía a Dios. Vea esto, me llama mucho la atención esto. Solo simpatizaban, escuche, simpatizaban con los propósitos de Dios. Solo simpatizaban nada más con los propósitos de Dios, pero no vivían, escuche, en los propósitos santos de Dios. Vea, solo simpatizaban, es decir, bueno, nosotros somos parte de los sacerdotes, somos los que servimos en la casa de Dios. Sí, el propósito de esta casa es para que los israelitas vengan y adoren a Dios. Sí, sabemos de los propósitos de Dios, pero nosotros con nuestras actitudes no estamos viviendo dentro de los propósitos de Dios. Vea, y ellos, su corazón, no se sentían como ministros obligados a vivir en los propósitos santos de Dios. Y vea, y me duele esta última parte. Menospreciaban las muestras de amor de los verdaderos adoradores, porque venía gente de todos lados y traían con un gran amor sus ofrendas al altar. Y especialmente en aquel tiempo eran sus animalitos. Y dice que ellos, antes que la carne fuera ofrecida, agarraban un garfio, un tenedor y se sacaban la carne. Yo digo, ¿para qué querrían tanta carne? Si les tocaba a ellos una parte buena, ¿sabe? Quizá para venderla. Porque el corazón se había llenado de avaricia. ¿Y cómo es posible que se pueda jugar, escuche, con el corazón de los verdaderos adoradores? Siempre acá en la iglesia nosotros recomendamos que cada cosa que hay acá, vea, cuánta cosita hay acá en la iglesia, ¿verdad que sí? Hay un montón de cosas, hasta el papel del baño, pues. No agarre así, por favor. Es ofrendas y diezmos que los hermanos traen. Y siempre a mí me da temor del manejo de las ofrendas. Y quiero aclarar, acá los diezmos no son para los pastores. Yo no manejo el dinero, lo maneja Wilder en contabilidad. Y nosotros tenemos un sueldo, un salario. Y por eso, gracias a Dios, hemos hecho varias cosas acá. Pero tratamos de cuidar, porque sabemos que cada centavo que usted da, cada diezmo que da, es el sudor de su frente. Y yo digo, ¿y estos hijos de Elí? Hijos de Belial. Hombres sin valor. Menospreciaban el sacrificio que los hijos de Dios traían al altar.
escuché una señora predicadora que estaba sacándole plata a los hermanos de la iglesia, porque no es otra cosa. Y dice, póngase el billete de $100 en el oído, a ver que el billete le va a hablar para que usted lo dé. Es que usted se puede reír, pero esto es espiritual. Espiritual, pues espiritual. Yo digo, ¿cuánta carne estos muchachos obtendrían si cantidad de israelitas llevaban? Escuche, jugar con el corazón de los verdaderos adoradores. ¿Y sabe cuál era la causa? Que ellos no conocían a Dios. Ministros sin conocer a Dios. Cantantes sin conocer a Dios. Músicos, predicadores sin conocer a Dios. Y el resultado es, vea, bastante lamentable. Ahora vea, capítulo 1 del primer libro de los Reyes, habla de que Ana no podía tener hijos, ¿verdad? Y fue al altar a llorar delante del Señor, a derramar su alma. Y Elí, yo digo, se conoce solamente dos cosas fundamentales aparecen en la vida de él. Dos cosas sobresalen en la vida de él. Una, cuando le dijo que el Señor, bueno, tal vez tres. Una le dijo, estás borracha, pues. Y la otra le dijo, bueno, al final, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Y la otra que se conoce a él era que no corregía a sus hijos. Que sus hijos hacían lo que la regalada gana se les daba en la casa de Dios. Pero vea, Samuel nace como un milagro de Dios. Y Ana le dijo, Señor, si tú me das un varón, yo lo voy a dedicar toda su vida para que te sirva. Y vea, ¿y a dónde lo lleva? A los hijos, allá con los hijos de Belial. Yo digo con los hijos del diablo, porque ¿qué otra cosa, verdad? ¿A dónde fue a parar el muchachito? Dice uno, pero ¿cómo es que cuando alguien desde pequeño conoce a Dios, no importa el ambiente en que crezca, los principios eternos que han sido sembrados en su corazón, esta persona ha hecho, hermanos, que lleve fruto en el corazón? Así como José, como Daniel y sus amigos, vea, pudieron ser influenciados en el seno, vea, de una generación totalmente pagana, y fueron influenciados, pero nunca se doblegaron ante la cultura del mundo. Y este muchacho Samuel pudo ser influenciado por los hijos de Elí. Usted se imagina, Samuel tenía todas las facultades para echarle la culpa si él se portaba mal a los hijos de Elí, ¿o no? Sí, porque ahí vivía. Fue a vivir a la casa de Dios y él mismo se daba cuenta. Y escuche, hasta después por él Dios le envía un mensaje a Elí de castigo. Pero ¿cómo es posible, digo yo, que este muchacho fue a parar a las garras del lobo? Para que él, si él quería, escuche, podía agarrar todas las mañas de los hijos de Elí. Pero su mamá le había sembrado la palabra. Vea, por eso es tan importante, padres, sembrar la palabra de Dios en el corazón de la vida de nuestros hijos. Porque esa palabra va a llevar fruto. Pero también va a depender de los hijos. Si los hijos quieren, esa palabra puede dar fruto, y si no, no. Pero en Samuel, este hombre no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Vea, fue influenciado totalmente por la familia. Servía en el templo, vea, del Señor, rodeado de un sacerdocio totalmente degenerado.
ahí yo anoté acá, pudo ser influenciado por el seno de una familia y un sacerdocio regenerado. 2, su conocimiento del Señor y su convicción, lo hizo ser un muchacho fiel. Y acá es donde la fidelidad a Dios no la determina el entorno en que vivimos, sino la disposición del corazón. Vivir en el temor de Dios lo condujo, ¿sabe qué?, a llevar a este muchacho a una vida de adoración y servicio a Dios. Elí, a pesar de su posición como sumo sacerdote, vea, no pudo influenciar el temor de Dios en la vida de sus hijos. Padres, aprendamos algo acá, vea, de Elí. Algunos errores que cometió Elí. Yo anoté 4 errores acá, que nosotros como padres debemos de tomarlos en cuenta. Vea, número 1, inacción ante la corrupción. Inacción ante la corrupción. ¿Sabe qué? Él se dio cuenta y veía y escuchaba todo lo malo que hacían sus hijos. ¿Y sabe qué? Solo los corregía con una hoja de milpa. Con una hoja de milpa les daba sus nalgadas. Solo decían, no, mijitos ya eran viejos. No se porten así. No están bien las cosas que están haciendo. Por favor. Totalmente inactivo. Pero eso es un indicador para mí que el sumo sacerdote no estaba bien. Y por eso jamás nosotros podemos confiar en una posición que tengamos en la iglesia. No es que como yo soy pastor, como yo sirvo, eso me va a mantener. ¿Será que eso nos va a mantener? ¿O nos va a mantener una comunión, una intimidad que mantengamos con el Señor? Entonces, él tuvo una inacción total, escuche, ante la corrupción. Número 2, debilidad, vea, en su función como líder de la familia. Debilidad en su función como líder de la familia. Hermanas, si usted vive sola con sus hijos, usted tiene la autoridad con sus hijos. Usted puede y debe de establecer normas y límites en la casa. No deje pasar las cosas por alto, como lo hizo Elí. Y varón, si usted tiene sus hijos, por favor, como dijo alguien, amárrese los pantalones y ponga en el nombre del Señor reglas, límites con sus hijos. Porque después nos damos cuenta el fracaso de los hijos de Elí y del pueblo de Israel, por sencillamente dejar pasar por alto todas las barbaridades que hacían sus hijos. Vea otro error que aprendemos de Elí. Número 3, no escuchar las advertencias de Dios. Y eso a mí sí me da pena. Porque cuántas veces Dios a nosotros los padres nos dice, padres, instruyan a los hijos en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que cuando sean grandes no se aparten de los caminos de Él. Siempre yo he escuchado a veces que los niños o los hijos son los que jalan a los papás a la iglesia porque el papá quiere ir a hacer otras cosas. Muy pocos padres se levantan temprano y dicen, hijos, hoy vamos a ir a alabar y bendecir el nombre del Señor. No, muchos papás arrastrados los traen los hijos a la iglesia. Y después vemos, ¿y por qué mi hijo está pasando eso? Pues ahí están las causas. Vea. No escuchó las advertencias. Vinieron muchas advertencias de Dios a la vida de este hombre para que pusiera en orden su casa y la casa de Dios. Y no lo tomó en cuenta. Y número 4,
ese descuido espiritual impactó no solamente a sus hijos, sino a la comunidad entera de Israel. Se dice que después vinieron los enemigos y presentaron la batalla a los filisteos contra los israelitas. Y como este hombre estaba, no estaba conectado con Dios, dijo, vamos a irnos a traer el arca de Dios para que viniendo como trofeo delante de nosotros nos salve de los enemigos. ¿Sabe qué? En la primera creo que 4,000 murieron, en la segunda murieron 26,000 más. Y también sus hijos, y el arca de Dios fue tomada, y él dice que se desmayó y se desnucó y se murió. Una catástrofe total vino a la vida de su familia, y Dios dijo, y por lo tanto yo voy a cortar ese sacerdocio de tu vida. Ya no seguirás siendo sacerdote, ninguno de tu familia. ¡Wow! ¡Qué sentencia más dura! Yo digo, ¿por qué? Por no tener una intimidad con Dios. Cuando tiene uno una intimidad con Dios, mire, el Espíritu Santo le habla cuando uno no está actuando bien. Y lo lleva cuántas veces a pedirle uno perdón a Dios y a ajustar cuentas con Dios sin que nadie se las esté pidiendo. Pero si uno no tiene esa comunión, esa intimidad con Dios, ¿sabe qué? Las cosas van a pasar y no nos van a afectar a nuestra vida, pero cuando sintamos, van a llevar un impacto muy grande en su vida. Vea, hoy quiero terminar muy luego. Jesús dijo en la oración intercesora. Vea, en la oración de Juan 17, ¿para quién es? ¿Para los del mundo o para los cristianos? ¿Ah? ¿Para los del mundo o los cristianos? ¿Es para qué? Para nosotros. ¿Qué dijo el Señor en Juan 17? Vea, ¿por qué no leemos del versículo 1 en adelante? Juan 17. 1 al 3, yo les había dicho a los hermanos que me anotaran solamente el versículo 3. Pero vea la gran famosa oración de intercesión de Jesús por su pueblo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Vea, Jesús sabía que sus hijos, sus discípulos, nosotros íbamos a tener problemas, íbamos a tener influencias del mundo. Y Él hizo esta oración antes de entregar su vida en sacrificio por nosotros al Padre, para pedirle a Dios que la vida eterna se trataba de conocer al Padre por medio de Él. Y por eso dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Hemos de decir, sin Jesús, tal intimidad con Dios habría sido, escuche, impensable e imposible. Es Jesús que nos ha enseñado que Dios no es un Dios remoto, sino que Dios es un Dios al quien nosotros nos podemos acercar. Es al Padre que nosotros podemos conocer cada día mejor. Yo pongo este ejemplo. Cuando nuestros hijos tienen 1 año,
nos conocen bien a nosotros como padres. Bueno, nos conocen un poco, ¿verdad? Porque si son un poquito huraños y otro se los lleva, luego ven la cara de papá o mamá y van a buscar a papá o mamá, ¿verdad? Pero sus rasgos, las características, el temperamento y un montón de cosas, no las conoce. Y las van conociendo conforme van creciendo. Hay un tiempo en que nosotros somos los héroes de papá y mamá, ¿verdad? Perdón, de nuestros hijos. Papá es el héroe, él nunca se equivoca. Pero cuando ya tienen 15, 16, dice, mi papá mete la pata, ¿verdad? Ya se dan cuenta, lo conocen a uno. ¿Pero por qué? Por el tiempo de relación que tienen con su papá. Y nosotros, ¿sabe qué? La Biblia dice que nosotros cuando empezamos nuestra vida cristiana nacimos de nuevo, ¿verdad? Y de ahí empezamos a conocer a Dios. Pero mientras los años de cristianismo van avanzando, usted y yo, mientras más relación tengamos con nuestro Padre, más lo vamos a conocer. Vea, un hijo va a conocer muy bien a sus padres cuando vive los 18 años. Bueno, unos viven hasta 40 años en la casa, pero eso ya es harina de otro costal, ¿verdad? Pero cuando los hijos viven desde 0 meses hasta 18 o 20 años en la casa, conocen muy bien a papá y a mamá. ¿O no? Sí, lo conocen muy bien. ¿Por qué? Por el tiempo de relación que tienen. Y máxime cuando los padres se interesan mucho con sus hijos. Entonces los hijos se acercan a los padres, ¿sabe qué? Como que si fueran amigos. Y pueden abrirle su corazón y decirle, papá, mamá, esto a mí me está pasando. Porque hay un grado de confianza. Y eso sucede con nosotros. Cuando nosotros nacimos de nuevo, empezamos a conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Empezamos a conocerlo a Él, y mientras más intimidad tengamos, más comunión tengamos, más leamos su palabra, más oremos, más lo vamos a conocer y más vamos a confiar en Él. Y eso es lo que Jesús está orando por sus discípulos. Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero también dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y termino leyendo Colosenses 1:10. Vea qué dice Colosenses 1:10. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole, dice, ¿qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vea, conocer a Dios nos lleva a 4 pasos que creo que me los salté. Y están en el versículo 10, por eso lo puse al final. Vea, para conocer a Dios, dice, en primer lugar, dice, hay que andar, dice, como es digno del Señor. Es decir, vivir apartados del pecado. 2, dice, agradándole en una parte, agradándole en todo. Agradándole en la iglesia, agradándole en el colegio, agradándole en la casa, agradándole en el trabajo, agradándole en nuestro servicio, agradándole, dice, en todo. Vea, número 3, eso nos lleva a llevar fruto en toda buena obra. Vea el conocimiento íntimo que tengamos con el Señor, ¿a dónde nos lleva? Y número 4, el resultado es que nos lleva a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Sin estos 3 pasos anteriores, no vamos a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y los 4 puntos están en el versículo 10 de Colosenses 1. Andar como es digno del Señor. 2, agradándole en todo. 3,
llevando fruto en toda buena obra. Y 4, esto nos lleva al conocimiento de Dios. El conocerle es entender las grandes verdades del Evangelio y poderlas aplicar en nuestro diario vivir. Creo que como hijos de Dios tenemos mucho que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero escuche, ¿se recuerda el ejemplo que puse del andar del pato y de la gallina? Que si no conocemos nosotros a Dios íntimamente, las influencias del mundo van a hacer que andemos como patos. Nos vamos a tambalear. Si las cosas están bien, nos tambaleamos a la derecha. Y si las cosas en el mundo están mal, nos tambaleamos a la izquierda. Así que hay un nuevo estilo, el tambaleo de caminar. Pero cuando yo aprendo a que tengo que constantemente estar conociendo a Dios, yo voy a andar firme, no importa las influencias del mundo. Voy a andar como Samuel anduvo, en medio de ejemplos malos. Usted se imagina que usted, jovencito, usted viviera una vida recta, buscando a Dios todo el tiempo, y yo todos los fines de semana chupando en las discotecas con 2, 3 mujeres, peleando por todo el mundo, y el domingo yo viniera a servir y usted dijera: no me importa, yo no vivo por él, vivo por la relación que tengo con Dios. Escuche, así vivió Samuel en el templo, con ejemplos perversos de los hijos de Elí, los sacerdotes. Y él diciendo: no me importa. Pero ¿sabe qué hacen los cristianos? No, yo porque como aquel no se porta tan bien, aquel es hipócrita, a esa iglesia yo no voy. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos? El fundamento debe ser Cristo en mi vida. Y si yo estoy bien, yo voy a orar por los que no están bien. Escuche esto. En aquel tiempo el sacerdocio era heredado. Sí, era heredado. Porque desde Aarón, todos sus descendientes eran sacerdotes. Siempre salía un sumo sacerdote y sacerdotes. Era heredado. ¿Sabe que no se puede heredar? Y no pudo heredar Elí tener una intimidad con Dios. No la pudo heredar. Yo no puedo heredar que mis hijos tengan intimidad con Dios. Es decisión de cada uno. Pero eso sí, yo puedo transmitir el conocimiento de Dios. Con mi forma de vivir puedo transmitir mi fe a Dios. Pero eso no significa que automáticamente la fe va a actuar en el corazón de ellos. Mi fe sí va a ser influencia. Pero con los hijos de Elí usted no lo ve. Los hijos de Elí vivían mal. Muchachos sin valor sirviendo en la casa de Dios. Ya llega aquel muchachito. Pero este muchachito aprendió a oír a Dios. Y Dios le habló. Y le habló varias veces. Y él escuchó la voz de Dios. Y fue fiel a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque él
aceptó el tratar de conocer a Dios. No podemos vivir una vida de victoria si nosotros tenemos un conocimiento intelectual de Dios nada más. Vamos a tener una vida de victoria como la tuvo Samuel si nosotros mantenemos una intimidad con Dios. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa